Entonces vamos a seguir con esos 3 capítulos y vamos a permitir que sea el Señor hablándonos. Y solamente para recordar lo que hemos hablado. Entonces estamos hablando de que en el principio Dios creó, o sea, todo viene de la parte de la creación de Dios y su creación tiene un propósito. Hablábamos de que el reposo de Dios, en el cual el Antiguo Testamento nos dice que ese día se guardaría perpetuamente, tiene sentido y tiene razón en Cristo. Cristo es nuestro reposo, nuestro descanso. Habíamos hablado que la creación era para que glorificáramos a Dios, pero que glorificando a Dios también había una cosa muy importante y era honrar la vida. O sea, que la palabra nos enseña a honrar la vida, a honrar a las personas, no solamente a los que nos caen bien o a los que son nuestros amigos o a los que piensan igual que nosotros, sino que la vida sagrada en todo contexto y toda vida humana tiene un valor en Dios. Y por último, la última charla que habíamos dado, y que ahí fue cuando hicimos el receso para Semana Santa y los predicadores que vinieron después, habíamos hablado acerca de el secreto era seguir las instrucciones. Eso fue lo último que habíamos hablado. El secreto es seguir las instrucciones. Y al terminar esa enseñanza, yo dejé una premisa y dejé una pregunta. Y la premisa que dejaba era: el hombre no puede desarrollar el concepto de familia con los animales. Esa era la primera premisa. Y había una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué Dios habló con el hombre? ¿Por qué no con la mujer o por qué no con ambos? Entonces la premisa era: no podemos hacer familia con animales. Y la segunda era: ¿por qué Dios habló con el hombre y por qué no habló con la mujer más bien? ¿O por qué no habló con ambos? Y creo que el desarrollar estas dos premisas y pregunta que tengo hoy, que es el preámbulo de lo que voy a hablar el domingo, es de vital importancia, como le digo, para lo que estamos viviendo en este tiempo. Y en una enseñanza, creo que cuando empezamos la prédica en el principio, yo les decía que en los cuentos de nuestra niñez, cuando nosotros escuchábamos los cuentos, todos los cuentos empezaban con érase una vez, ¿se acuerdan? Pero resulta que no era la única frase característica de esos cuentos. Había una frase también característica, y esta era con la que comenzaba. ¿Y cuál era con la que terminaba? Y vivieron felices por siempre, ¿verdad? Entonces yo pensaba y decía: cualquier escritor cogía estas dos frases, érase una vez y vivieron felices por siempre, y empezaba a hilar historias. Y eran diferentes historias. Pero aunque fueran diferentes historias, obviamente no siempre son así, pero en muchas de ellas el personaje central era alguien que estaba en peligro, era alguien que estaba tal vez viviendo situaciones difíciles, que estaba en riesgo, que estaba en adversidad o que estaba aislada, y generalmente era una mujer. Y era el centro de la historia, la mujer era el centro de la historia, ¿verdad? Porque la querían atacar, porque era muy bonita, porque era la princesa, porque era lo que fuera, pero la querían atacar. Era el personaje principal de la historia. Pero en ese personaje principal de la historia siempre aparecía ¿quién? Un hombre guapo y valiente que le iba a defender, o que le iba a libertar, o que iba a hacer algo espectacular para liberarla. Y al final, cuando este hombre guapo y valiente que aparecía en la historia y la lograba liberar, entonces terminaban en un matrimonio y decían: y vivieron felices por siempre. Eso era lo que nos contaban las historias. Ahora, aquí es donde les digo que en los tiempos, creo que la palabra, cada predicador o cada momento de la iglesia tuvo el reto de enfrentar las circunstancias que se vivían en el ambiente y que nos querían apartar de la palabra de Dios. ¿Y a qué voy con esto? Que estas historias, por ejemplo, estas historias sencillas, llámese como quiera, Blancanieves, la Cenicienta, como usted quiera, hoy con el asunto de la ideología de género, pues estas historias son fuertemente criticadas. O sea, esto está mal. ¿Por qué? Porque en ese deseo de la ideología de género de confundir a la sociedad, de incentivar, pienso yo, a veces la depravación y de alejarnos de Dios, las cosas tan sencillas como una historia de niños, que era algo que a nosotros de pronto nos agradaba, hoy son fuertemente criticadas porque son discriminatorias, porque son racistas, porque no son incluyentes en cuanto a sus personajes o su forma de hablar, porque ahora toca cambiar la forma de hablar, toca cambiar el personaje, toca que sea así, que sea asá, que sea como se quiera que se esté llegando. Y entonces yo pensaba dos cosas. La primera: ¿dónde quedó nuestra niñez? Tan rico que la pasábamos. Pero tal vez eso no es lo más problemático, porque al fin y al cabo vivimos la niñez y fue chévere. La pregunta es: ¿y nuestros niños y nuestros adolescentes qué están viendo, qué están escuchando y qué están viviendo hoy?
Porque estos discursos se convierten en discursos de odio, en discursos de mis derechos, no me entienden, me discriminan. Y tal vez aquellos que se sienten discriminados y que con vehemencia pelean por sus derechos, no se dan cuenta que ellos mismos están pasando por encima de los derechos de otros, queriendo que todo el mundo piense como ellos, actúe como ellos o manifieste las cosas como ellos lo hacen. Y con todo el respeto que este lugar en el que estoy merece, creo que estamos viviendo en sociedades realmente idiotizadas, que no tienen entendimiento y que son fácilmente manipulables por por ese ambiente, por todo lo que vivimos, porque es tan duro mirarlo. A veces, no sé, a mí todavía me sorprende, pero cuando usted empieza a escuchar a gente que de pronto tiene algún grado de influencia dentro de la sociedad y empieza a hablar con este tipo de lenguaje incluyente o empieza a hacer declaraciones o un montón de cosas, algo que nos parece normal, pero que no es normal. Por ejemplo, que las personas ocupen cargos públicos y que sus vidas privadas no importen, porque lo que importa es su hoja de vida, el talento y la capacidad que tiene, aunque su pensamiento no sea lo que queremos. Y entonces he titulado el mensaje en esta noche: un mundo confundido que confunde y hace confundir. Porque en eso es que estamos viendo. Un mundo confundido que confunde y hace confundir. Porque hay cosas que tal vez a usted y a mí no nos tenían que explicar, pero que tal vez Javier como abuelito tiene que explicarle a Samuel, o que tal vez Víctor y Cata como papás tienen que explicarle a sus hijos. Porque cuando éramos niños tal vez no se veían cosas que hoy se ven, o no se escuchaban cosas que hoy se escuchan. Y lo más tremendo es que ese tipo de pensamientos son una continua adoctrinamiento que hay en el ambiente por muchos factores, por las redes, por lo que hay. No sé si les comenté esto, pero hace 20 días tal vez tuve una consejería con una persona, no está en Bogotá, está en otra ciudad, pero esa persona me llamaba aterrado porque no sé cómo descubrió o pudo abrir el celular de su hijo. Y su hijo es un chico de 13 años. Y este señor, y espero colocarlo en el contexto para que me entienda a qué voy con la gravedad, este señor, que es un hombre que es de mundo, que sabe que es el mundo, que ha vivido en el mundo, que tomó trago, que lo que fuera, estaba aterrorizado de lo que encontró en el celular de su hijo, de las conversaciones que encontró en el celular de su hijo, de los videos que su mismo hijo se tomó. Y a lo que voy es que si nosotros no atacamos esto, si no estamos pendientes, pensaba, y no lo he comentado, pero pensaba inmediatamente en César, en María Paula, en Mateo y en Laura, en la responsabilidad, por ejemplo, que tienen en el grupo que manejan. Porque es que nosotros, ¿qué tenemos? El culto el domingo, de pronto el miércoles, y 2 o 3 horas en el grupo de influencia el sábado. Comparado con nuestros hijos que están todo el tiempo con sus compañeros conectados. Ahora, uno en el colegio, en la época de nosotros iba al colegio y se iba para la casa y pare de contar. Nuestros hijos van al colegio, se hablan con sus amigos y salen del colegio, se van para su casa y todo el tiempo están chateando, conectados en línea, hablando todo el tiempo. Y es algo muy fuerte si no lo entendemos. Entonces la familia, nosotros entendemos la familia como el diseño divino. Todos entendemos eso, no es una invención del hombre, es un diseño divino. Pero lastimosamente el pensamiento inculcado, los derechos reclamados, voy a hablar de eso un momentico, la postura antibíblica insertada en la sociedad nos aleja cada vez más del diseño celestial. Porque muchas de las cosas que hoy el mundo habla son cosas en contra de lo que está en la Biblia. Son en contra del diseño original. Son cosas que desatan pensamientos y cosas que son aberrantes y que nos apartan de lo que Dios quiere. Así que mencioné al principio una premisa y mencioné también una pregunta. Y hoy quiero hablarles de ella como preámbulo de la prédica del domingo. Y en serio que creo que la prédica del domingo va a ser muy, muy especial. Pero quiero hablarles hoy por qué es importante hablar de esto. Ya lo dije, porque el mundo constantemente está adoctrinando. Pero
de nada sirve, o mejor dicho, lo importante o lo duro no es que el mundo esté mal adoctrinado, sino más bien lo peligroso es saber que la iglesia también cae en ese adoctrinamiento. Que sin darnos cuenta hay cosas que parecen risibles. Hay cosas que de pronto se hablan y se dice, pastor, pero es que usted también es exagerado. O sea, ya le pone mucha tiza, ya le pone mucha lora a la cosa. Entonces quiero a los que son de pronto un poco más grandes, no a los más jóvenes, pero a los más grandes, quiero recordarles que hace, qué sé yo, 20 años tal vez, en la televisión colombiana apareció una novela que se llamaba Betty la Fea. Y todos éramos felices viendo Betty la Fea, es más, la repiten todo el tiempo. Y creo que fue la primera serie donde apareció un homosexual. Y era normal y era risible verlo cómo actuaba, cómo peleaba, cómo se movía. Y era chistoso porque era un personaje, pero no entendíamos que de ahí en adelante venía un montón de cosas. Entonces después vinieron otra novela que es la de los Reyes y ahí sí fue más abierto. Y empezaron a llegar los enlatados americanos y también entonces tenía su influencia. Y ya es algo que se vuelve rutinario y es donde nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, Pablo escribió en Efesios y dijo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Le pregunto a los papás que están acá, ¿ustedes están seguros que sus hijos siempre están bien solamente porque ustedes vienen con usted a la iglesia y pare de contar y no hay necesidad de mirar algo más? ¿O usted está atento a sus hijos? Hoy una persona me llamó, le comentaba a mi esposa, me llamó y me contó algo muy privado de él que tiene que ver con un miembro de su familia, pero esa persona estaba triste porque esa persona se sentía decepcionada por algo que le comentó ese miembro de su familia. Y dice que lo que comentó es simplemente, es normal. O sea, no sé de qué se afana si todo el mundo lo hace. Y el problema es cuando la iglesia empieza a pensar así. Cuando la iglesia dice, pero ¿qué tiene de malo si todo el mundo lo hace? Porque si la iglesia no entiende qué es la iglesia. Mateo creo que predicaba el domingo, en una parte de su prédica decía que es entender que definitivamente somos diferentes al mundo. Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que yo quiero empezar a recordarlo y voy a hablar de los animales. Y entonces ya quiero dejar esto porque entonces empiezan las risas, ay, es que el pastor no le gusta, no sé qué. Yo quiero aclarar algo, sí me gustan los animales. Me gustan los perritos, me parecen bonitos los gaticos. En mi casa, bueno, no en mi casa, pero en la casa de mis tíos, donde yo pasaba la mayor parte de mi tiempo, habían mascotas. Y era chévere tener las mascotas, pero es que en esa época las mascotas eran eso, mascotas. Era el perrito de la casa, o era el canario, o era el loro, o era el gato, pero eran eso. Y entonces la primera premisa, y cuando hablo de premisa, es como que algo que quiero dejar por sentado, porque la palabra lo dice, es que el hombre no puede desarrollar el concepto de familia con los animales. Escúcheme, el hombre no puede desarrollar el concepto de familia con los animales. Ahora, hace unos años esto era obvio. O sea, hace unos años haber dicho esto era como, a ver, pero es como si usted estuviera diciendo, vamos a dejar claro que el agua moja. Pues obvio que el agua moja. Bueno, hace unos años esto era así de obvio, pero hoy en día no es tan obvio. Hoy en día no es tan radical. Ahora, la palabra es la que lo expresa. Quiero leerles Génesis 2, 18 al 20, pero voy a cortarme un pedacito del versículo 20, no por cortar la palabra, sino para que sea más claro lo que voy a decir. Y la palabra dice lo siguiente: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán. Salto. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué es lo que me dice la palabra? Que sí, los animalitos eran chéveres.
Representaron tal vez en el caso de las mascotas una compañía para el hombre. En el caso de los animales de pronto de más fuerza o algo, representaban algo que le permitía a él de pronto desarrollar un trabajo, una actividad más fuerte. Y paré de contar, era eso, pero no había la posibilidad de que el hombre pensara de que el animal podía generar un vínculo familiar con el hombre. No había el pensamiento. Ahora, tal vez muchos de acá están diciendo, pastor, eso es lógico, es obvio. Pero yo quisiera que de pronto miráramos a nuestro alrededor, si no es en nuestra casa, miráramos a nuestro alrededor y nos preguntáramos si realmente muchos animales en la casa siguen siendo el animalito de la casa, o muchos animalitos ocupan un lugar aún más importante que algún miembro de la casa. Porque es el perrito, porque es el gatico, porque es tal cosa y no podemos tocarlo. Porque hemos humanizado, y tal vez yo decía en una prédica que los humanizamos con títulos como que es el hijo, que es el nieto, pero yo no voy solamente a eso, sino los humanizamos a tal punto que hay privilegios y cuidados que ahora tienen los animales. Y cada rato me asombro, o sea, les conté, en Semana Santa estuvimos en un funeral en Tunja, fuimos al funeral de una chica que había muerto, ok, listo. Y estando en el funeral veo plan exequial para su mascota. O sea, suena risible, pero hace 20 años yo no escuché que hubiera un plan exequial para su mascota. Como no había el colegio para su mascota, o no había el psicólogo para su mascota, o no había, porque hemos llegado a ese punto donde ¿qué siente su mascota? O sea, falta sentarnos a preguntarle si se sienten bien en la casa o si prefieren otro cuarto o algo mejor, porque hemos llegado a un grado de humanización muy fuerte. Ahora repito, no es un odio hacia las mascotas, porque Dios mismo creó a los animales y puso al hombre a señorear sobre los animales. Le dijo al hombre, póngale nombre a estos animales. Y como el nombre les puso, ese es su nombre hasta ahora. Y como el resto de la creación, ya yendo a esos límites donde hablamos hoy, por ejemplo, también del ambiente, del medio ambiente, pues sí, claro, nosotros tenemos responsabilidad con el medio ambiente. Y no estoy hablando de que es válido maltratar a un animal, que no es válido de pronto pegarle, golpearlo, no, claro. Son aberraciones, son pensamientos aberrantes que no estamos con ello. Pero todo extremo es vicioso, otra vez en la palabra, el equilibrio es el que necesitamos. Entonces el equilibrio es, sí, claro, tener el animalito, la mascota y quererlo, entender que vamos a ser responsables por su cuidado si decidimos tener una mascota, pero es entender que por más cariño que le tengamos a un animal, jamás el animal dejará de ser animal, por más cariño que yo le pueda tener, por más vínculo sentimental que tenga, porque fue la mascota que me regalaron de niño y ahora que tengo 18, 19 años, que sé, no sé cuánto dura un perro, pues sí sé más o menos, pero estoy calculando, pues sí, el animalito murió, pues normal. Pero no es algo que sea trascendente. En otra enseñanza les hablaba, el título de la enseñanza era Algo anda mal, y hablaba de que algo anda mal cuando no valoramos la vida humana. Y hoy es triste ver cómo un animal puede tener más beneficios, más cuidados y más atención que muchos niños que andan en la calle, que muchos niños que no tienen que comer o que no tienen un techo, o que son violentados por su familia, por sus padres, lo que sea. Pero tal vez hay campañas más fuertes. Estamos hablando del aborto, por ejemplo, que es normal legalizar el aborto porque es el derecho de una mujer sobre su cuerpo, pero cuidado, tocan el toro, cuidado, tocan. Ahora vuelvo y digo, no estoy diciendo que esté bien, no estoy hablando que esté bien ni que estoy de acuerdo. Pero lo que digo es que con esa misma vehemencia que levantamos la voz para defender la vida de un animal, ¿por qué con esa misma vehemencia no se levanta la voz para defender a un niño? Para defender a una persona que está siendo violentada, para levantar la voz por aquellos que no tienen voz. Ahora, ¿por qué el hombre no puede desarrollar familia con un animal? Ahora, esto pareciera obvio, o sea, pero pastor, es que es obvio, pero lo quiero decir. Primero, con un animal
No existe diálogo. O sea, con un animal yo no puedo hacer lo que hago en las noches cuando llego a mi casa y me siento con mi esposa o nos acostamos a hablar del día, a reírnos de cualquier tontería, a que ella me escuche las cosas que me ponen triste o yo escucharle que les ponen triste a ellas, o a hablar los dos sobre un proyecto que tenemos y saber cómo vamos sobre ese proyecto, o hablar del amor que le tenemos a Dios. Eso yo lo puedo hacer con mi esposa, o usted si tiene sus hijos lo puede hacer reunido con su familia, pero jamás lo va a poder hacer con un animal. Con un animal no podemos tener relaciones sexuales, aunque en aberrancia hoy en día hay gente que tiene relaciones con los animales. Pero al llegar a esto ya estamos hablando de una mente depravada, de una mente totalmente llena de pecado y de maldad, y existe en nuestro ambiente. Pero en el contexto correcto no era eso lo que Dios quería. Con un animal no hay la posibilidad de procrear un hijo. Y cuando Dios colocó al hombre y a la mujer, dijo: voy a colocarlos a los dos para que estén juntos y para que procreen familia, para que extiendan la raza. Porque es el orden en que Dios lo colocó, es la manera como Dios lo ha establecido. Pero hoy a veces tenemos amores desmedidos, enfermizos por los animales, al punto de que tal vez o los animales llenan vacíos o las personas por su carácter difícil. Es más fácil que se le aguante el perro o el gato que se le aguante otra persona, porque es una persona invivible, porque grita todo el tiempo, porque maldice todo el tiempo. Pero el perrito o el gatico, como se aguanta todo, no hay ningún problema. Y empezamos a cambiar el orden de Dios, y parece que fuera chiste, pero es cambiar el orden de Dios. Y al punto de idolatría, y no sé si usted había pensado en esto, pero Romanos capítulo 1 versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y realmente yo a veces veo personas que parece que le rindieran culto a sus animalitos. Y según la palabra, rendir culto a alguien por encima de Dios es pecado. Está por fuera de la voluntad de Dios. Pero entonces como la moda es tener una mascota, y como la moda es no sé qué, ponerle un título, y como la moda es lo que sea, y como lo que importa es la moda, y no siempre lo que hace todo el mundo es lo que estamos llamados a hacer. Porque Dios marca en nosotros una diferencia. Porque Dios coloca en nosotros algo diferente. Ahora, había una pregunta y yo quiero darle respuesta a esa pregunta. Este es el argumento sobre el parámetro de que no podemos hacer familia con con un animal. Pero lo siguiente es: ¿por qué Dios habló con el hombre, pero por qué no habló con la mujer, o por qué no habló con ambos? Y para mí esta respuesta es tan importante, por ejemplo, para las mujeres que se sienten relegadas, como para los hombres que han perdido su identidad como varones. Porque es que el problema es de lado y lado. Porque por un lado, en las mujeres que están allá y acusando a la Biblia y a Dios de machistas, y al mundo y a la sociedad de machistas, y estamos mal por eso. Pero por otro, y lo digo con dolor y lo digo con angustia, en un mundo donde encontramos hombres totalmente despistados en la vida, que no entienden cuál es su papel dentro de la sociedad, que no entienden el rol de la familia y el lugar que Dios le dio al hombre dentro de ese núcleo llamado familia. Ahora, ¿por qué Dios le habló al hombre y por qué no le habló a la mujer? La respuesta más obvia, obviamente, viene de la palabra. Primera de Corintios 11, del 8 al 9 dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer,
sino que la mujer por causa del varón. Ahora, quiero explicar este texto. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice que entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó, dice la palabra. Así que los dos, tanto hombre y mujer, somos creados por Dios, pero el hombre vino de Dios. La mujer vino de Dios a través del hombre. ¿Y por qué Dios lo hizo así? No sé, toca preguntarle a Dios. ¿Por qué los carros los hicieron? No sé, pregúntele al que creó el carro. Pero así lo hizo Dios. Fue la manera en la que lo estableció Dios. Ahora, no hay una superioridad. Hombre y mujer somos iguales ante Dios. El hombre no es superior en cuanto a amor o pasión, o Cristo no derramó más sangre en la cruz por el hombre y menos. No. Somos iguales delante de Dios. Él nos ama igualmente. Pero el asunto entra cuando, y no hemos llegado a esa parte, pero el asunto entra cuando viene el pecado, y por causa del pecado el hombre toma o pierde el rumbo, toma una autoridad que no le ha sido delegada, y la mujer también en ese mismo concepto. Ahora, ¿dónde son diferentes el hombre y la mujer? El hombre y la mujer son diferentes en funciones, porque funcionamos diferente, porque pensamos diferente. Entonces el hombre debe reflejar la gloria de Dios a través de sus funciones. O sea, la posición del hombre, escúchenme varones que están acá, nosotros debemos reflejar la gloria de Dios. ¿En dónde? En nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en la sociedad, en el ambiente que andamos. Pero reflejar la gloria de Dios no es sentirnos dioses, no, eso no es. Reflejar la gloria de Dios es desempeñar las funciones que Dios nos dio a desempeñar. El hombre debe ser visionario, el hombre debe tener liderazgo, el hombre debe ser el proveedor de su casa, el hombre debe cuidar a su familia, proteger a su familia, el hombre debe ser trabajador, el hombre debe ser una persona que consienta. Entonces, ¿que la mujer no tiene visión, la mujer no tiene liderazgo? No, sí, no estoy diciendo que no. Claro, la mujer también tiene visión, la mujer también tiene liderazgo, pero lo que digo es que en el contexto el hombre es el que lleva ese liderazgo en la casa, porque Dios se lo dio, pero no es en el sentido de superioridad. No es que entonces el hombre es mejor que la mujer, no. Es un asunto de un rol que Dios estableció, de la forma que Dios estableció. La mujer es igual al hombre ante Dios, pero con funciones diferentes. Por algo la mujer es más cuidadosa, la mujer es más armoniosa, la mujer es el consuelo, la mujer es el toque, la mujer es la delicadeza, la mujer muchas veces es la inteligencia. Por eso es la palabra: la mujer sabia edifica su casa. Y qué bueno cuando un hombre puede contar con un buen consejo, y el consejo no lo busca en el amigo de la esquina o no lo busca en la cantina. No, qué bueno cuando el hombre puede sentarse con su esposa y decirle: no sé con esta situación qué hacer, no sé con este problema, y la esposa viene con esa palabra sabia y dice: ya miraste esto, ya observaste esto, ya has pensado en esto, pero entendiendo que no están rivalizando por quién tiene la razón o quién es mejor o quién tiene mejor pensamiento, sino cuando entienden que cuando cumplen con su rol, cuando cumplen cada uno con su función, lo que están haciendo es que su hogar crezca, que sus hijos tengan un buen ejemplo y que podamos crecer en lo que Dios quiere. Ahora, el problema es que el mundo nos ha llevado a discursos de odio. El problema es que en algún momento determinado el mundo, el enemigo, hizo que hubiera discursos de odio,
Que tal vez el hombre un día sintiera que porque es más fuerte físicamente, no que sea más fuerte que la mujer, porque desde mi experiencia, yo pienso que hay muchas cosas en las que Yani es mucho más fuerte que yo, aunque físicamente yo soy más fuerte que ella. Pero no quiere decir que ella sea débil, sino que en su parte hormonal pues no tiene la misma fuerza que tengo yo. Pero somos diferentes. Pero el hombre perdió de vista ese lugar y empezó a descuidarlo y empezó a irse a ser un hombre abusador, a un hombre que utilizaba la autoridad que Dios le había dado, no para levantar su hogar, no para levantar su familia, no para edificar sus hijos, no para amar a su esposa, sino tal vez utilizó la autoridad que Dios le daba para abusar, para callar, para decir yo hago lo que se me dé la gana y aquí nadie me dice nada porque soy el hombre y punto, o para pasar por encima de los pensamientos y entonces generó la violencia y empezó a ser violento con su esposa, empezó a ser violento con sus hijos. O tal vez encontramos otro tipo de hombres que se convirtieron en pusilánimes. Y pusilánime es ese hombre que jamás pudo romper su cordón umbilical con la casa y entonces es que necesito hablar con mi mamita o necesito hablar con mi papito a ver qué dicen porque es que yo conocí primero mamá que esposa y empezamos en esos pensamientos que son pensamientos del mundo pero que no dejan que los hombres realmente crezcan o que maduren como hombres. Y con la pena y la vergüenza que me da, pero muchas de las consejerías que tengo tienen que ver con hombres que no han madurado. Con hombres que están esperando a que venga la mamita o el papito y le solucione el problema y no ha entendido que un día se casó y hermano, es su casa, es su hogar y su esposa está dependiendo de usted, sus hijos están dependiendo de usted. No, me voy. Es una niñada. Si usted va a pensar que se casa para quitarse el anillo cada rato, pues no lo ponga. Nunca se ponga el anillo, nunca se meta en este lío. Pero el matrimonio es algo donde el hombre tiene que asumir una responsabilidad. Donde el hombre tiene que entender que en cierta manera pierde sus libertades porque ahora sus libertades están sujetas a velar por un hogar, a velar por una casa, a velar por una esposa y que cuando lleguen los hijos, a velar por unos hijos. Que mi vida de soltero se acabó, se terminó y que ahora tengo una responsabilidad. Y que esa responsabilidad no me lleva a ser el dominante en la casa, a pegar un berrido para que todo el mundo se calle o para que simplemente se haga lo que yo quiera, sino que tiene que ver con una actitud diferente. Pero no solamente falló la mujer, el hombre, perdón, también falló la mujer. Porque entonces también se levantaron mujeres orgullosas. ¿Y sujetarme a quién? No me sujeté a mi papá, mucho menos a usted que es un aparecido. Perdón. Y no es porque la sociedad, no, es porque la palabra lo estableció. Es porque la Biblia lo estableció. Y entonces una cosa bien grave es que empezamos a ser independientes. Entonces, qué bendición hoy en día con la carestía y con lo que hay. Qué bendición que el hombre y la mujer trabajen. Qué bendición, gloria a Dios. Pero queridas mujeres, que el dinero nunca sea la excusa para que usted mande callar a su esposo. Que el dinero nunca sea la excusa para que tal vez el que se quite el anillo no sea el esposo, sino sea usted. Diciendo yo no necesito de usted, yo puedo solo. No, porque el matrimonio es algo diferente. O tenemos mujeres matriarcales, que generalmente las mujeres matriarcales son las que más fomentan el machismo, porque se quejan del machismo en todos lados, menos en su casa, porque a sus hijos sino que se los toquen, a sus hijos que no se los miren, a sus hijos que no le digan nada. Y entonces, no sé si hay suegras acá, si hay suegras, entonces achántese el guante si le queda bien, pero si no, usted un día va a ser suegra, y suegrita, usted en la casa de su hijo, en la casa de su hija, cuando la inviten. Porque conozco hogares que se rompen
porque es que mi mamá me dijo, porque es que mi papá me dijo. Y qué bendición, suegros o suegras que puedan tener entrada a la casa de sus hijos, pero entiendan que la casa de su hijo o que la casa de su hija es eso, la casa de su hijo, la casa de su hija, no es su casa. Que usted en su casa pone normas, que usted en su casa pone reglas, pero en la casa de sus hijos colocaron las reglas. Pero a mí no me gusta, no vaya. Y si va, no critique. Pero acá es donde empezamos a ir en contra de lo que la palabra ha establecido, de lo que la palabra ha dicho. A veces veo cosas que me hacen hablar así, porque creo que a veces nos callamos porque no queremos que la gente se sienta mal. Y pues resulta que aunque la gente se sienta mal, hay cosas que se deben decir. Porque es mejor colocar la cerca antes del abismo y no la ambulancia a la caída del abismo. Porque a veces cuando hemos cometido los 20,000 errores, el dicho del pastor, ahí sí levantamos la mano. Cuando ya ni alientos de levantar la mano hay. Cuando se debió hablar antes, cuando se debió haber dicho antes, oiga, pilas, está pasando esto, está bien lo que está sucediendo, es por acá lo que Dios quiere o en algo nos equivocamos. Hay conflictos tanto en hombres como mujeres porque queremos negar el rol, porque entonces los hombres o quieren ser autoritarios, no autoridad como Dios lo establece, sino autoritarios y a ver, la Biblia dice que se sujete y entonces se calle tal cosa, o hombres que no quieren asumir el rol y entonces esperan que su esposa sea la que tome la iniciativa, que su esposa sea la que vaya, que su esposa sea la que diga, que su esposa, hablando en todos los términos, porque no solamente se limita a la parte económica o no se limita solamente a los quehaceres de la casa. Varones, somos cabeza desde la parte espiritual en la casa. Como hombres, somos los que marcamos el nivel espiritual de nuestra casa. O sea, nuestra esposa y nuestros hijos van a crecer más en Dios si el que impulsa esa parte espiritual es el papá, es el varón. Pero ¿cuántas veces es la esposa? Venga, vamos. Venga, pero ¿hace cuánto? Porque no entendemos el rol. O mujeres que simplemente dicen, no, pues para mí no funciona. Y hago lo que yo quiero. Y manipulamos. Dice Romanos 9:20, este texto antes de que lo coloquen, no lo coloquen todavía. Mateo creo que lo utilizó el domingo y Mateo lo utilizaba hablando acerca de la predestinación, hablando del tema que le estaba tocando. Y obviamente está hablando de eso. Pero así como a veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué escogió a unos y por qué no escogió a otros? A veces también nos preguntamos, bueno, ¿y por qué entonces nací hombre o por qué nací mujer? ¿Por qué no puedo tener los derechos? Hubiera querido nacer hombre para tener derechos en el caso de una mujer, o por qué yo tengo que tener la responsabilidad, por qué nací hombre, y usted dirá, pero ¿se ve eso? Sí, se ve eso. Pues dice la palabra en Romanos, mas ahora hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y entonces lo que está hablando es que si soy hombre es porque Dios me hizo hombre y tengo que cumplir mi responsabilidad y mi rol como hombre. Y si Dios te hizo mujer, pues te hizo mujer porque eres hermosa, porque así te quería, porque tu pensamiento, tu parte hormonal, la belleza que tienes es lo que Dios quería y así es que Dios estableció para que caminemos en la función de lo que Dios quiere. Ahora, de una manera sutil, el mundo con la excusa, escúcheme, la excusa de que de los derechos, porque el problema es que hoy en día todos son derechos. Entonces el derecho de la mujer, el derecho de tal cosa, el derecho de tal, y entonces todo el mundo reclama sus derechos y con la excusa de los derechos, la sociedad marcha sutilmente no a encontrar sus derechos. La humanidad no está encontrando sus derechos, sino se está convirtiendo en sociedades anárquicas, egoístas, desafiantes y rebeldes a Dios. Todo lo que estamos viendo, lo que hace es enfrentarnos en últimas directamente contra Dios.
Porque más que pelear entre nosotros, quién tiene la razón, quién tiene el derecho, quién no tiene el derecho, si me quiero sentir así, si me quiero sentir así, si quiero hacer esto, si quiero hacer lo otro, a quien estamos enfrentando realmente es a Dios. Porque nos estamos enfrentando a su palabra. Y lo más preocupante no es que la sociedad caiga en la trampa. O sea, sí, eso es preocupante, es muy terrible, es muy preocupante. Pero lo doloroso es cuando la iglesia es arrastrada. Y tal vez usted pueda decir, no, yo no, pastor, yo no. Tal vez de una forma coherente, pensante en este momento usted dirá no. Pero pensemos como hombres o pensemos como mujeres, las actitudes, las reacciones, los pensamientos, las palabras, los comentarios que a veces hacemos. Y piense si esas palabras, pensamientos o comentarios que usted hace están totalmente ligados a la palabra de Dios o están más ligados al pensamiento del mundo, a cómo actúa y cómo piensa el mundo. Porque nos dejamos influenciar. Por eso al principio decía, despiértate tú que duermes y te resplandecerá Cristo. Pero estamos siendo influenciados. ¿Y por qué estamos influenciados? Porque estamos en un mundo confundido que confunde y hace confundir. Estamos en un mundo que primeramente está confundido. Porque lo bueno es malo, lo malo es bueno. Porque lo que debería aplaudirse se critica y lo que debería criticarse se aplaude. Porque lo que debería ser algo honroso se convierte en vergüenza. Y lo que debería ser vergonzoso se convierte en motivo de ser héroe. Salió del closet. Wow. Todo el mundo aplaudió. Siempre lo digo porque era un chiste que tenía una amiga de la universidad. Y tal vez sí es risible, pero el chiste no es risible, el chiste es vergonzoso. Y la chica decía, ¿virgen yo? Ni que fuera la más fea. O sea, ser virgen es sinónimo de ser feo. Ser virgen no es sinónimo de ser santo. No es sinónimo de apartarse para Dios. No es sinónimo de que quiero guardar mi vida. No. Eso para el mundo, esto es una tontería. Porque estamos viviendo en un mundo confundido que confunde y hace confundir. Muchas veces digo, qué reto para las parejas o que están formando sus hijos o que van a venir sus hijos. Porque claro, ténganlos, gloria a Dios por ellos, pero qué reto. Qué desafío en un mundo donde cada vez las cosas son más locas. No sé si llegamos con este lenguaje inclusivo, ¿cómo serán las clases de español en un futuro en el colegio de su hijo? Y ahora, ¿cómo le ayudará a usted para las tareas como cuando conjugue un verbo con el lenguaje inclusivo? O sea, no sé cómo será. ¿Sí me entiende? O sea, una cantidad de tonterías que no tienen razón de ser, pero que hacen parte de un mundo que cada vez le quiere dar más la espalda a Dios. Por eso para mí hoy toman la misma fuerza unas palabras que pronunció Jeremías y que tal vez en su momento fueron fuertes, pero que tal vez hoy deberían ser igual de fuertes para nosotros. Dice Jeremías 15:19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El domingo quiero hablar de la familia como diseño de Dios. Y ya no le voy a repetir todo esto porque ya se lo dije hoy para que me quedara tiempo para predicar el domingo. Pero ¿sabe desde cuándo empezamos con el concepto de familia? No desde el día que nos casamos. Wilmar y Nidia, ustedes, Andrei y a Jonier ya le están dando el concepto de familia. Víctor y Cata, ustedes ya a Santiago y a Sofía le están dando el concepto de familia.
con lo que ustedes vivan. Lo que ellos estén viendo en su casa, desde lo espiritual, su trato, su respeto, su responsabilidad, su relación con las demás personas, con la familia, desde lo que ustedes hacen, ellos ya están asumiendo un concepto de familia, de lo que Dios quiere. Hablaba alguna vez con alguien que me hablaba acerca de las finanzas. Y yo le decía a esa persona, le decían, de nada sirve que usted esté orando todo el tiempo para que Dios bendiga sus finanzas y se esté quejando todo el tiempo porque Dios no lo escucha si usted no es buen administrador de sus finanzas. O sea, primero sea buen administrador y sí, ore al Señor y que lo bendiga, pero primero arregle su administración. Lo mismo está acá, de nada sirve que usted se la pase orando por sus hijos, bendiciendo a sus hijos, hasta imponiendo manos cuando se van para el colegio, si el ejemplo que usted les da no es el mejor. Si venir a la iglesia es cuando haya tiempo, cuando el día esté soleado. Si hacer un devocional es que charrera porque es mejor ver la serie de Netflix, entendiendo que Netflix está adoctrinando en el sentido contrario a lo que la palabra podría estar adoctrinando. Entonces son varias cosas donde yo tengo que tomar una conciencia porque la palabra tengo que tomarla. Entonces Dios vio que el hombre no era bueno que el hombre estuviera solo y trajo los animalitos para que estuvieran con él, compartieran, pero Dios vio que no, esa no era la ayuda y trajo a una mujer y conformó una familia. ¿Y qué pasó? No se pierda el domingo. Porque en serio que Dios nos quiere hablar y que Dios quiere llevarnos a entender, porque no podemos permitir que el mundo nos siga bombardeando con tantas mentiras, con tantas estupideces, con tantas cosas que no tienen razón y nosotros no estemos haciendo nada. Yo no sé, me imagino que yo sé que Víctor y Cata lo hacen, pero ahora no es que usted pueda dejar a su hijo, vea televisión, no, vea televisión, no, ¿qué va a ver en televisión? ¿Qué está mirando? Papás, si tienen hijos adolescentes, jóvenes, al cuarto no se va con el celular o con la tabla. Y si se va con el celular o con la tabla, con el cuarto con la puerta abierta. Ay, yo confío en mi hijo. Bueno, sí, yo también. Pero el diablo es puerco. Así que todo ese tipo de cosas tiene que entenderlo. Porque la generación o el mundo en el que usted y yo vivimos no es el mismo mundo en el que nuestros hijos están viviendo. Para nada. Así que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Señor dice.